buscar en nuestras Biblias, primero le quiero decir, el título de la meditación se llama La diferencia, la diferencia. En ocasiones usted ha experimentado ciertos artículos, ciertos trabajos, ciertas personas, y usted ve la diferencia, y esperamos en Jesús que usted también sea, en su vida de fe, sea la diferencia. Así que acompáñeme al el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6, y vamos a leer este hermoso Salmo, estos 6 versículos, aunque le repetiremos un par ahí muy importantes, que es donde sacamos el título de la meditación. Saludos hasta Virginia, a Manazas, nuestra hermana Mari Cruz Cubillas. Como siempre, trasládeme ese abrazo a su gran esposo José, por favor. Hermana Delia, bienvenida. Bueno, vamos entonces, mi querido pastor Alejandro Cornejo también. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quisiera ahora entonces que me acompañe una vez más al versículo 1 y al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Señor, una vez más, que su Espíritu Santo tome posesión de la mente, el corazón, de las intenciones de este inútil predicador, mi Dios, porque la autoridad a su escritura y al don de la predicación no la da la persona, Señor, la da tu Espíritu Santo. Algunos, Señor, cuando medio le conocen un gris al predicador, al servidor, que tal vez usted ha permitido que predique en un púlpito, a muchos eso les enturbia el agua. Pero aquellos, Señor, que hemos puesto nuestra mirada en usted y en esa palabra perfecta, sabemos, mi Dios, que no depende del mensajero, sino, mi Dios, del mensaje. No depende, Señor, de cuán grito le agregue a la predicación, sino al Espíritu Santo, a esas verdades eternas que nos ha dejado, Señor, como máxima autoridad en nuestra vida de fe. Así que suplicamos que nos hable el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos seguir conectados. Imagínense, podemos seguir conectados. Estos sermones van a pasar a la historia cuando ya pase todo esto de lo que es la pandemia, que primero Dios, pronto, muy pronto, pero para mientras seguimos así. Este mensaje tiene como propósito el que pueda ser capaz, oye bien, de buscar e identificar un buen consejo. ¿Sí? Buscar e identificar un buen consejo, pero sobre todo buscar la mejor respuesta a tu necesidad, a tu problema, en la palabra de Dios. Y así, en un tiempo prudencial, poder contemplar la diferencia de tu vida y de los demás que no lo hacen. Ojalá pues que usted pueda buscar, identificar ese buen consejo. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque hay situaciones difíciles que usted va a enfrentar en esta vida. Hay situaciones, hay enredos que o usted o se va a salir de ahí o los va a complicar más. Y fíjese que todo va a depender dónde y en quién usted busque un consejo. Lo estoy hablando desde mi punto de vista de predicador, porque la gran pregunta para usted y para mí cuando estemos en una situación difícil será: ¿andas buscando un consejo o queriendo escuchar lo que tú quieres oír?
Porque cuando tú andas buscando escuchar lo que tú quieres oír, seguramente el buen consejo no lo vas a atender. Porque tú quieres buscar a alguien que te asolape, que te segunde tu error. Y eso te va a llevar a que tal vez alguien te da un buen consejo de no lo hagas, espera. No, pero tú no quieres escuchar eso. Tú quieres escuchar de sigue, hágalo, enrédese. Y lo decimos nosotros los consejeros. Fíjese que la mayoría de personas, cuando buscan un consejo, tristemente, hermano, esto lo dice las estadísticas, que del 100% de las personas que buscan un consejo, el 80% no hacen lo que el consejero le dice. Significa que más pareciera ser que fue una catarsis de hablar de su problema, un desahogo, y que tal vez llegó a decir, yo busqué un consejo. Usted no llegó a buscar un consejo. Más fue hacerle perder el tiempo a la persona, por así decir eso, o pues al final llevarse usted la peor parte. Por eso la diferencia, ¿dónde va a estar la diferencia en tu vida? En esa situación compleja o difícil, en el consejo que tú recibas, especialmente de la palabra de Dios. Este Salmo 1 es considerado en la literatura hebrea como una joya. El Salmo 1 es considerado como una joya, y el gran príncipe de predicadores Spurgeon dijo que este salmo es el texto del cual todo salterio o todo instrumento de cuerda, todo este salmo es un sermón. Recuerde que aquellos que sabemos un poquito del libro de los salmos, sabemos que este libro en la cultura hebrea no lo lee, lo canta. Hay muchos salmos, muchos himnos ahí muy apropiados para ciertas ocasiones, para la Pascua, para la fiesta de los tabernáculos, para el día de la expiación. Hay muchos cánticos de estos salmos, pero este en especial es considerado en la literatura hebrea como una joya. Y empieza con un bienaventurado que nos hace pensar el sermón del monte de Jesús, cuando él dice, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Eso nos recuerda este salmo, las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús. Esta palabra bienaventurado puede ser mejor traducida como la felicidad o qué dichoso. En el libro de los Salmos esta palabra bienaventuranza aparece 26 veces. En este salmo sapencial, o sea, considerado como un canto de la sabiduría, así como los proverbios para encontrar doctrina, para encontrar sabiduría, para dar sagacidad a los simples. Este salmo es considerado como uno de los sapenciales, o sea, un cántico de sabiduría. Y este salmo, mis amados, persigue muchas cosas y ojalá que usted las atienda por lo que aparece escrito ahí. Dice que el propósito de este salmo es enseñar, o sea que hay cosas que usted necesita aprender y las va a aprender a través de lo que usted está pasando. Dios le va a dar una salida a través de esos 6 versículos que hemos leído. Por eso, pero usted necesita tener esa disposición de aprender, de poner atención, de poder escribir, de poder retener esa palabra en su corazón que esta noche va a escuchar. También, mis amados, el propósito de este salmo es guiar. Seguramente usted se siente en un callejón sin salida. Seguramente usted no haya qué hacer y Dios te quiere guiar. También este salmo tiene como propósito no solo enseñar, guiar, sino que también señalar el camino. Señalar el camino. O, hermanos, también dice que lo lleva a uno a pedir una decisión. Pedir una decisión. En ocasiones muchos de nosotros dilatamos una decisión, que tenemos que hacerlo. Y este hermoso salmo nos lleva a ello.
destaca que hay una gran diferencia entre el que sigue a Dios y el que rechaza el camino a Dios. Por eso se llama mi meditación la gran diferencia. El que usted pueda decir que vale la pena haber buscado a Dios, buscar el consejo de Dios y haberme distanciado de ese camino, de esos malos consejos en mi vida personal. Hay una diferencia grande en cuanto a su decisión, en cuanto a sus valores y en cuanto a su estilo de vida. Tres cosas, hermanos, que vemos aquí en este salmo, que es en cuanto a ciertas decisiones que tal vez usted quiere hacer, el Señor le dice, no lo hagas así. También en cuanto a valores, hermanos, yo digo que hay términos que debido a mi conocimiento bíblico, debido a las epístolas del apóstol Pablo, cuando dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Cuando dijo Jesús, el que se sienta libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces eso a mí me está indicando que todos somos pecadores, que el hecho de que yo no adultere con una persona no significa que cuando yo no codicio a alguien no soy un adúltero. Eso es la parte que a muchos nos cuesta reconocer y aceptar, que en esta tierra todos somos pecadores y que delante de Dios no hay pecados pequeños o grandes, y que como yo no soy el que perdono pecados, yo no puedo juzgar a alguien. Me prohíbe dentro de los principios de Jesús juzgar a alguien o mucho menos condenarlo, porque yo no tengo potestad ni para poder perdonar pecados. Ahora, pero entonces me lleva a mí como cristiano a elevar mis valores, a elevar mis principios, a elevar mis convicciones. Sí, aunque posiblemente habrán áreas donde yo necesito mejorar. Por eso le digo, elevar mi estándar como cristiano. Yo no soy un pastor perfecto, no soy un pastor santo, pero estoy en la obligación de mejorar mis estándares. Alejarme posiblemente de la doble moral, alejarme de ser un pastor en el púlpito y ser un demonio en mi casa. ¿Sí me está entendiendo usted eso, hermano Helio? O sea, al final, pero muy por sobre cualquier cosa, mis amados hermanos, tenemos que este salmo hace esa gran diferencia entre el que sigue a Dios. El que sigue a Dios a pesar de buscarle a Él en medio de nuestros enredos, de nuestros pecados, y saber que en Dios tenemos a alguien con gran misericordia. Alguien que tiene la disposición de restaurar nuestras vidas. Alguien que tiene la disposición de hacer nuevas vasijas. Alguien que tiene la disposición para perdonarnos. Alguien que tiene la disposición para reconciliarnos. Porque para ello mandó a su Hijo Jesucristo. Para que a través de Él encontremos esa paz con Dios. Para que a través de Cristo no seamos condenados. Para que a través de Cristo seamos añadidos al nuevo pueblo llamado la iglesia. Ahora, hay algo que está sonando mucho en algunos predicadores, han habido algunos mensajes, y yo quisiera llevarlo ahí, porque hay situaciones, hermanos, donde no hayamos qué hacer, o no hayamos qué hacer, o lo que queremos hacer no es correcto. Fíjese, hay situaciones donde usted no haya qué hacer, no ve la salida, y hay situaciones donde pareciera ser que el Satanás lo está provocando a uno para poder perder el control. Entonces, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Eso creo que en algún momento usted lo va a experimentar. ¿Qué hacer cuando yo no sé qué hacer? Para un creyente, hermanos, lo primero que hay que hacer es orar. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Orar. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Lee la escritura. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Orá. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Lee la escritura. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Ser capaz de esperar. Tres cosas llevamos ya: orar, leer la escritura, ser capaz de esperar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esperar? Esperate, hombre, mira, esperate, tené paciencia, espera. No perdas el control, espera.
pero seguramente usted no va a saber esperar si no ora bien y si no lee bien la Escritura. Número 3, pedir dominio propio. Hay situaciones que va a tener que usted pedir dominio propio. Como por ejemplo, no pagar mal por mal. Como por ejemplo, quedarte callado. Cuesta eso, hermano. Cuesta. ¿Sí? Pedir dominio propio para lo que dices, para lo que ves y para lo que oyes y para lo que sientes. Dominio propio. Se lo digo como predicador, mis amados, si en algo les sirve estos 20 y algo años de pastor, yo no puedo, mis amados, permitir que mis críticos, mis juzgadores, de manera condenatoria, porque según ellos son santos también, todo eso penetre a mi corazón, porque entonces me va a contaminar. Y yo, ¿sabe qué, hermanos? En el cristianismo no quiero ser un tonto útil. Yo quiero encontrar esa respuesta del Señor que dice: buen siervo fiel, lo que te pedí que hiciste. Pero yo no puedo, hermano, estar delante de usted, levantar mis manos y hacer grandes oraciones, y usted me ve llorar y decir: ay, qué lindo el pastor, cuando soy un hipócrita porque mi corazón está todo podrido. No se puede. Entonces, pedir dominio propio, seguir confiando. Número 5, seguir confiando en Dios a pesar de todo. Seguir confiando en Dios a pesar de todo. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con Dios, hermano, usted puede empezar de cero cuantas veces sean necesarias. Porque tenemos al Dios de lo imposible, tenemos al Dios de los recursos, tenemos al Dios de nuevos planes. He aquí yo hago contigo nuevas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir confiando a pesar de todo, a pesar de su desierto, a pesar de su gigante, a pesar de su encierro. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. ¿Qué hacer, hermano, cuando no sé qué hacer? Buscar por qué estar agradecido. Buscar por qué estar agradecido. Mire, hoy andaba por el downtown y me parqué por ahí y estaba viendo yo este famoso Facundo Cabral, usted. O sea, en las redes sociales, por supuesto. Y sale su historia un poco ahí compleja, ¿verdad? Pero tiene razón. Dice que llegó una persona de un zapatero y él le dice: mira, ¿crees que no me haces el favor de arreglarme los zapatos gratis? Y le dice: y que todo el mundo solo viene a pedir y nunca da. Aquel pobre hombre en una gran amargura. Y le dice aquella persona con gran necesidad, le dice: yo te puedo hacer feliz, le dice. ¿Y cómo? Le dice: yo te puedo dar 1 millón por tus piernas. Le dice: 1 millón por mis piernas, sí. Pero si no tuviera piernas, no tuviera la bendición de ir a comprar material. Yo te puedo dar, le dijo, 10 millones de dólares por tus ojos. Pero ¿de qué me serviría tener 10 millones de dólares si no pudiera contemplar el amanecer? Y yo te puedo dar, le dijo, 20 millones de dólares por tus manos. Pero ¿de qué me serviría tener 20 millones en mis manos si no tengo manos? Entonces al final la moraleja es esa, de que somos tan afortunados, pero que al final, como perdemos en la situación difícil, perdemos esa conectividad con Dios, perdemos esa comunión con Dios, perdemos esa espiritualidad con Dios. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Bueno, ¿cuántos estamos más pendientes de algunas cosas en lugar de tratar y esforzarnos de agradar a Dios? Escuchar su palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Pero la gran pregunta es, si usted, estoy hablando de pastores, servidores, líderes, si usted entiende qué es buscar de Dios y sentir que estos momentos no deberían de pasar jamás.
El que está enamorado de Jesús no quisiera que te terminara el servicio, no quisiera que cerraran la iglesia. El que está enamorado de Jesús quisiera estar adelante de las bancas. El que está enamorado de Jesús, él quiere barrer, él quiere recoger basura, él quiere lavar baños, él quiere ir a los hospitales, quiere ir a las cárceles. El que está enamorado con Jesús se siente agradecido porque le ha perdonado sus pecados y le ha dado vida eterna y le ha reservado un lugar en el reino de los cielos. Ni un amén. Pero bueno, yo sí creo eso. Busque por qué estar agradecido. Mire, mi familia no me va a dejar mentir, pero yo, hermanos, cuando estoy en la mesa, no dejo de darle gracias a Dios por ese plato de comida que Dios me ha regalado. Porque es un milagro. Porque mucho se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Mucho se nos olvida qué fuera de nuestra vida sin Cristo. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Para un creyente, orar, leer su escritura, ser capaz de esperar, pedir dominio propio, seguir confiando en Dios a pesar de todo, buscar por qué estar agradecido y tener el carácter necesario como el esfuerzo y la valentía. Hermano, perdóneme, pero el evangelio, el cristianismo no es para cobardes, no es para miedosos, no es para aquellos que no puedan soportar el señalamiento, la crítica, el vituperio. Hermano, es para aquellos que estén dispuestos a que Dios no les dé las cosas en la boca, sino que deme una vara y yo voy a Egipto a liberar a ese pueblo que usted quiere. Permítame, entonces usted me ha escogido, pues yo voy a ser el sucesor de Moisés y vamos a entrarle con ganas. Porque un buen cristiano, hermanos, cuando no sabe qué hacer, si algo no le debe de faltar es el esfuerzo y la valentía. Decir esta noche, cada día trae su propio afán. Mañana será un nuevo día, mañana es un nuevo reto. Mientras más pase el tiempo, más cerca está mi salida del problema. Un malo, mis amados, a mí me llamó la atención esos versículos que dice el Salmo. Cuando dice en el versículo 4, porque empieza a elogiar a aquel que buscó un buen consejo, que se distanció, ya lo vamos a ver de esas personas, pero dice, será como árbol plantado. Recuerde que en el Medio Oriente, especialmente en Israel, en esos tiempos, bueno, no en esos tiempos, aún la tierra es demasiado árida. Y ver un árbol, o sea, que estuviera plantado sobre unas corrientes y que diera fruto porque ahí hay otra parte muy importante que dice, dará su fruto. Ya ves que nosotros los cristianos damos fruto del Espíritu Santo. Entonces, dice ahí, fíjese, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, los malos. Por eso, mis amados, aquí el malo se enfrentará con la justicia de Dios. ¿Quiere que le diga algo? Con que la enfrenta uno de cristiano, aquellos que somos sus hijos, no digamos el malo. Porque el domingo estábamos aprendiendo que Dios al que ama castiga o disciplina. Porque si no lo hiciera nos tiene como fuéramos unos bastardos, dice la versión Reina Valera. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Nosotros cometemos el error o de hacer como ellos dicen, o vivir el estilo de vida de ellos, o seguir los consejos distanciados de lo que la Escritura manda. Dios tiene su manera de corregir los que persisten en pecar, especialmente en una congregación. Mire, ahí dice en el Salmo 6, el 5, perdón, 1:5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hemos aprendido a través de Jesús que hay que dejar crecer ¿el qué? El trigo y la cizaña. Y es Dios quien lo arranca, no nosotros. No dice, no vaya a ser que arranquen el trigo, el tigre. Por eso, mis amados, hoy vamos a ver los que marcan la diferencia en toda su vida de fe. Yo quiero que usted sea la gran diferencia en este tiempo. En este tiempo donde hoy
cuesta identificar un buen cristiano. Y cuando me refiero a buen cristiano, hermano, vuelvo, insisto, no hablo a una perfección y santidad, sino sabe cómo maneja los problemas que se le presentan a diario. ¿Cómo va a manejar los problemas que se le presentan a diario? Por eso la gran pregunta es, vaya, para que me entienda, a muchos pastores, no es un secreto, yo no quiero señalar la congregación, estoy hablando a aquellos que nos gusta que se nos dé una placa de liderazgo, que se nos dé un cargo, que aparezcamos en una foto. Y cuando hay que sudar o hay que honrar ese cargo, porque un cargo implica una gran responsabilidad, que es algo que quizás muchos no entendemos. Entonces, mire, para muchos nos sorprendimos. Yo he quedado muy sorprendido. No hablo de la iglesia de Hollywood, yo hablo de la iglesia en general. Hablo digo yo, bueno, ¿y este pastor por qué cerró la iglesia? Bueno, ¿y ese líder por qué dejó de servir? Bueno, ¿por qué tuvo que escuchar? Bueno, en estos tiempos Dios apartó los niños, las niñas con los hombres. En estos tiempos. Y la pregunta es con usted diferente? ¿Usted es diferente o es del montón? Y sabe, y muchas veces va a ser dependiendo, hermanos, en su situación, ¿de quién toma el consejo? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿O quiénes son sus mala influencia? Porque qué triste, mis amados, que muchas veces en lugar de escuchar el Espíritu Santo, escuchamos la mala influencia. Los que marcarán la diferencia en toda su vida de fe, mire, en primer lugar, con el hecho de no buscar consejos en personas malas, ya eres bendecido. Solo ahí tienes una bendición. Decía nuestro pastor general, ¿y para qué le pide pan al hambre? O sea, el peor error de usted es buscar un consejo sin menospreciar a la persona. Pero ¿por qué busca que lo guíe un ciego cuando usted lo puede guiar el Espíritu Santo y la palabra de Dios? Solo con ese hecho de no buscar un consejo en personas malas, solo con ese hecho, hermanos. Mire, el versículo 1 dice ahí, bienaventurado el varón, bienaventurado, ya dijimos que aparece 26 veces solo en este libro de los Salmos. Solo con ese hecho de que usted mejor prefirió conectarse, mejor prefirió leer su Biblia, mejor decidió doblar rodillas y decir, mire Señor, deme una salida a usted, hombre. Solo ahí ya eres bendecido. Los consejos malos, porque dice en el versículo 2, mire, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, perdón, el versículo 1, anduvo en consejo de malos. Consejo de malos. ¿Cuáles son esos consejos malos? Sugerencia fuera de la voluntad de Dios. Yo he conocido, hermano, ya he escuchado, perdón, esas expresiones de déjalo, niña, si vos estás joven, ¿qué vas a estarle aguantando? No se adunda, no se abruta. Yo he escuchado, hermano, y salga de esa iglesia, ¿y para qué está ahí? Vaya, no sabía yo que las personas hacen la función del Espíritu Santo para convencer a alguien que se quede o que se vaya de una iglesia. Consejos malos. Consejos malos porque están fuera de la voluntad de Dios, que llevan maldad. Oiga bien, llevan maldad y no armoniza con los principios bíblicos. Mis hermanos, muchos acá deberíamos de ser ya muy conocedores de la Escritura. Usted ya no debería estar solamente con lechita, como dice Pablo, sino con vianda ya, usted comida sólida.
Usted debería conocer e identificar aquellas cosas que no son correctas, que no tienen un orden, que son agendas ocultas, que son cosas por atrás. Usted debería identificarlas. Consejos malos. Dice camino de pecadores. Porque no es cierto, hermano. Vuelvo, insisto. En esa situación donde usted está, ¿a quién le pide un consejo? Usted está pasando por una separación, usted está pasando por una infidelidad. ¿A quién le va a preguntar? ¿Quién va a ser su guía? ¿Quién va a ser su consejero? Usted está pasando por un problema eclesiástico. ¿A quién le va a preguntar? ¿A un rebelde? ¿A quién le va a preguntar? ¿A un inconforme? Por eso, mis amados, con el hecho de no buscar consejo en personas malas, ya es bendecido. Camino de pecadores. Dejemos a ese tipo de personas. Ahora, como muchos de nosotros venimos del mundo y cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? ¿Qué se nos activa? La concupiscencia. Y queremos ir a tomar, y queremos fumar, y queremos ir a la disco, y queremos buscar otra mujer por otro lado. Y por eso las cosas te salen mal. Porque te vas a lugares equivocados a querer encontrar una respuesta donde el único que te la va a dar es Jesucristo. Camino de pecadores. En esos caminos no vas a encontrar la persona correcta. Con esas personas no vas a encontrar la respuesta correcta. Silla de escarnecedores. Estos son los burlones. Aquellos que se burlan del evangelio, se burlan de la iglesia. Y estás yendo donde ese payaso. Pues así dice la alabanza. Dicen que soy un payaso. Payaso pero bonito, mi chula. Y no con malos gustos. Entonces, hermano, mire, silla de escarnecedores son los que se burlan. Cuidado. Cuidado. Marque la diferencia. Busque en su situación y en su confusión un buen consejo. Y fíjese que aquellos que somos cristianos lo entendemos que viene de parte del Espíritu Santo. Él le convence. En segundo lugar, mis amados, los que marcan la diferencia en toda su vida de fe son los que han aprendido a que Dios les hable por medio de su palabra. No hay mayor satisfacción de un predicador o pastor que el hermano esté enfrentando un problema difícil y que me diga antes de iniciar el culto: pastor, yo necesito un consejo. Y le diga yo: entonces mire, después de la predicación me busca, y cuando termina la predicación venga él y me dice: fíjese, pastor, que ya no es necesario, porque ya en la predicación Dios me habló. Y no es que uno busque la vanagloria, sino que se cumple que el don de la predicación es para edificación de sus ovejas o sus hijos. Y hemos aprendido a escuchar. O mire, y usted está confundido, el Espíritu Santo lo lleva a una palabra. Yo no sé si solo a mí me ha pasado, hermanos, pero es increíble lo viva y eficaz que es la Escritura. Por eso los que hemos aprendido a que Dios nos hable por medio de su Escritura, porque dice en el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley y en su ley medita de día y de noche. Los cristianos tenemos un libro donde están los mejores y perfectos consejos. Y agréguele a nosotros los del Taber. Como mínimo tenemos que leer el proverbio del día. Y solo ahí, hermano, mire, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Su palabra tiene por característica ser viva y eficaz. Está llena de principios para toda situación. Para cómo salir del adulterio, para cómo librarse de la suegra, como para todo, hermano.
Es que lo que pasa es que no la escudriñamos. Hay dos cosas que le digo a una persona cuando me dice en su situación, es que yo no sé qué hacer. Perdón, le hago tres preguntas. ¿Cuánto está orando? ¿Cuánto está leyendo su palabra? ¿Y cuánto se está congregando? Y todavía hay un pastor que creo que es de Rosario y La Paz, que cuando los enfermos están por ahí y no se congregan, ¿sabe qué les dice? Va a venir pero en el ataúd. Es más duro todavía. Yo voy más suavecito, hermanos. Mire, la escritura está llena de hermosas promesas. Será todo un desafío confiar en ella más que en nuestras propias ideas. Yo sé que es un desafío, hermano, porque muchos quisiéramos actuar, tomarnos nuestra propia justicia. Nosotros quisiéramos hacer cosas que después el Señor nos dice, mira, confía en mis promesas, hombre. ¿Sabe qué dice Dios muchas veces en nuestras situaciones? ¿Cuándo te he fallado? ¿Cuándo yo he llegado tarde? ¿Cuándo te he fallado? ¿Cuándo te he llegado tarde? ¿Cuándo he perdido una? Por la escritura, hermanos, por la escritura. Porque hemos aprendido a que Dios nos hable por medio de su palabra. Dios conoce tu angustia y te va a llevar a esa palabra de aliento. A esa palabra, no palabra logos, sino palabra rema, que es exactamente lo que tú necesitas. Dios conoce tu tristeza y te llevará a esa palabra de consuelo, que exactamente va a llenar ese vacío que estás pasando. No le digo pues ese momento que yo estaba ahí como un poco cansadito, tanto que me comentan, ¿verdad? Iba por ahí y escuchando yo eso, bueno, sí es cierto, si de Jesús que no decían, y que no van a hablar de uno de gato, hermano. Así que, hermano, que siga si estamos en la voluntad y en las manos de Dios. Que siga todo lo que quiera. Pero hay que hinchar el cuero. Hay que mantenernos en su voluntad. Hay que escuchar a Dios. Hay que buscar consejo en la palabra. Dios siempre querrá persuadirte por medio de su palabra para no cometer un error arrebatado. Yo no sé si los que estamos aquí, ya Dios lo ha privado de hacer una tontería. Y a través de la escritura. A mí, hermano, varias veces. Y los que me han conocido por estos 11 años y los que un día quizás estuvieron cerca de mí, les he testificado tantas cosas. Donde les he enseñado que cuando en nuestro corazón está no el deseo de hacer algo equivocado, Dios nos persuade a través de la escritura. Por eso, mis amados, los que marcan la diferencia en toda su vida de fe, con el simple hecho de buscar consejos en las personas malas, en no buscar consejos en las personas malas, ya eres bendecida. En segundo lugar, hemos dicho que los que han aprendido a que Dios les hable por medio de su palabra, esos son los que marcan la diferencia en su vida de fe. Y en tercer lugar, a los que saben confiar en los procesos de Dios. Se lo voy a repetir, los que marcan la diferencia son aquellos que saben confiar en los procesos de Dios. Mire, acompáñeme, Salmo 1:3. Solo esa palabra deténgase. Dice, será. ¿Tiempo qué? Futuro. No es ahora, hermano. Será. O sea, hay cosas, hay bendiciones, hay frutos que usted no los va a dar ahora, los va a dar mañana. Como cuando algunos quizás por A o B motivo, por ignorancia, por prejuicios, póngale lo que sea, empiezan a juzgarme y le digo yo, 25 años, hermano. 11 años aquí, estar aguantando. Usted no sabe cómo he venido, pero aquí he estado, yo no me he movido, ¿por qué Dios no me va a bendecir? O sea, empezamos nosotros porque hay cosas que se cumplen en el será de Dios, o sea, no ahora. Porque usted tiene que aprender a confiar en esos procesos de Dios.
En ocasiones hay bendiciones que no son en tu tiempo, son en el tiempo de Dios. No son en nuestro tiempo. No son en nuestro tiempo, sino que es tiempo de sembrar para nosotros. Y va a venir un tiempo donde Dios le va a recompensar su constancia, su fidelidad, su siembra, por si podemos decir esa palabra. Claro que sí. Lo que sembraste con lágrimas, un día con regocijo lo vas a cegar. Será, dice, futuro. Y aquí comienza también a hacer la diferencia. Como árbol plantado, ¿a dónde? No en una parte desértica. Usted sabe que los árboles, las plantas, todo ser vivo necesita del agua. ¿Y qué dijo Jesús? Venid y bebed del agua, le dijo a la samaritana, que yo le daré. De su interior brotarán ríos de agua viva. Por eso es que un verdadero cristiano, hermano, da gusto compartir con él. Con un religioso no. Mire, con un religioso solo es chismes, solo anda juzgando, solo anda criticando, solo anda haciéndose el importante, solo anda queriendo salir cualquier cosa, menos, oiga bien, hacer la diferencia en su vida de fe. En la iglesia del Señor es menos nosotros y más Cristo. Más Cristo, más Cristo. A nosotros los predicadores, cuando enseñamos homilética, les decimos, mira, observa al predicador cuántas veces dijo el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces dijo Jesús? ¿Cuántas veces mencionó el infierno? ¿Cuántas veces mencionó el cielo? ¿Cuántas veces mencionó la manera de alcanzar la salvación y el perdón de pecados? Porque, hermanos, lo que hoy gozamos no es gracias al sacrificio de nadie, es gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, dependerá dónde estás plantado, y así darás fruto. En los procesos de Dios depende dónde estás plantado, y así vas a dar fruto. Por eso dice, junto a corrientes de aguas. ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde estás plantado? ¿Dónde sería en este caso? ¿Dónde te conectas? Porque, hermano, es increíble. Hoy eso es tan popular, digámoslo así. ¿Perdón? Es tan diverso, y que el que no conoce de la Escritura o el que anda buscando emocionalismos, sobra quien se lo da. El que solo tiene comezón de oír, sobra quien le predique lo que usted quiere oír. No, mis amados. En el Evangelio no solo es sobar, también es confrontar tu error. En el Evangelio no solo es confrontar tu error, también es predicarte la verdad de Cristo. Depende de dónde estás plantado, y así vas a dar fruto. El proceso de crecimiento a muchos nos hace falta, porque dice, mire, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ok, ¿por dónde consume la mayor agua este árbol? Por medio de sus raíces. Aquí queremos hablar, ¿cuáles son las raíces de un cristiano? Las enseñanzas, la doctrina. Es que, hermano, mire, en el Evangelio no hay donde perderse. Se pierde el que solo anda buscando el toque, el que solo anda buscando que le endulcen el oído. Vamos, tú puedes, ahí viene tu marido, sigue enredando tu vida, no hay problema, haz con tu vida lo que tú quieras mientras me des las ofrendas, no hay problema. No, ¿para qué? ¿Para qué abrir la iglesia? Ese no es el modelo, hermano. Por eso el proceso de firmeza, todos vamos a pasar, mire, primero dijimos, será, no es en nuestro tiempo. Hay bendiciones, victorias que no son ahora, espérese, tenga paciencia. Será, no es ahora. También es clave dónde estás plantado, porque este árbol lo pusieron,
O sea, ¿dónde te quiere poner Dios? En esa fuente de agua de vida eterna que es Cristo. Ahí te quiere plantar. ¿Dónde quieres estar trasplantado tú? Dios te quiere plantar. Es Dios quien planta a las ovejas en las iglesias. No es tu deseo. Mire, aquí tenemos varios hermanos que vienen desde otras ciudades. Y yo no le dije quédese, el Espíritu Santo le convenció. No andamos haciendo proselitismo ni dividiendo las iglesias. Por eso el procedimiento, el proceso de crecimiento, la madurez espiritual. ¿Y cómo se obtiene la madurez espiritual? A través de la enseñanza, a través de la doctrina. El proceso de la firmeza. Ese árbol, mientras más grueso y más raíces más profundas, más firme. ¿Cómo engruesa un árbol cristiano, por hacer esa comparación? ¿Sabe cómo engrosamos? A través de las pruebas, hermano. En las pruebas se conoce qué clase de líder es usted, qué clase de pastor, qué clase de maestro del colegio de teología. Ahí se conocen. Ahí se conocen los hombrecitos, en las pruebas. Y a veces nos ponemos a hablar con el hermano Helio. Mire, pastor, me dice, ¿verdad que por ratos uno quiere tirar la toalla? Yo hasta no voy a tirar el jabón, vea, pero mire, mis amados, si es que somos humanos, pues. Lo que pasa es que en el seminario se nos enseñó a ser hombrecitos y a dejar aquí, ponernos de víctimas y a andar, ay, voy a poner así lástima para que ofendan los hermanos. No, si usted quiere de hermanos, que Dios me lo bendiga, y si no, pues aquí cerramos. Pero, ay, vamos a poner aquí todos lastimosos para que el hermano, Dios le toque su corazón. No vamos a hacer los muertitos para que ofrenden. No, mis amados. Procesos de firmeza. ¿Cómo crees tú que uno hace carácter cristiano? A través de las pruebas. A través de las pruebas uno hace carácter cristiano. Y para terminar, ya me voy abusando mucho del tiempo. Mira lo que dice ahí. Será como árbol junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, los frutos, en este caso de ese árbol, no depende de las condiciones externas, depende que está bajo una corriente de aguas. O sea, la raíz está succionando el agua, o sea, le da igual llueva o no llueva. Así somos los cristianos también. Nosotros no dependen de las condiciones externas, depende de quién tenemos adentro. Nosotros no damos fruto de afuera, nosotros damos frutos de adentro para afuera. Así que solamente te dejo esto en tu corazón. Estás haciendo la diferencia. Ojalá que Jesús sea esa fuente de agua que tu vida de fe necesita, y que la palabra sea tu consulta diaria para que determine lo que vas a hablar o lo que vas a hacer, para que Dios te lo bendiga o te lo demande. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por su escritura. Le queremos pedir, Señor, que le demos vida a esta joya, como dice Spurgeon, Señor, que es un sermón completamente. Quisiéramos pedirte por aquellos que en algún momento, Señor, la circunstancia, el sinsabor son tan peligrosos para buscar un consejo en la persona equivocada, para que su situación que está viviendo ir al lugar equivocado, o Señor, compartir con esos burlones, con esas personas que tienden siempre a menospreciar el mensaje, el mensajero, la iglesia. Pero si usted en la palabra de Dios está su delicia, ojalá que Dios lo bendiga. Será como árbol plantado. Ojalá que después de esa prueba usted se vuelva
un mejor fruto, un mejor árbol, alguien que realmente siempre va a estar dando fruto del Espíritu Santo. Mira a ese hermano la gran prueba que tiene y tiene paz. Mira a ese hermano la escasez que tiene y tiene gozo. Mira a ese hermano el problema que tiene, no ha perdido la amabilidad. Mira a ese hermano la dificultad que está pasando, no ha perdido su fe. Mira a ese hermano la prueba, cáncer, perdió su trabajo, lo echaron de su casa, no ha perdido el gozo, siempre sigue sirviendo. Porque un cristiano alaba a Dios, no lo motivan las cosas externas, guitarra, piano, no es malo, hermano. Pero lo que nos motiva es lo que yo sé de Dios, lo que yo conozco de Dios, las promesas que me ha dado, el perdón que he recibido. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Bendiga a los padres de la coronilla en su cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.